De este modo, entonces, le damos la bienvenida de nuevo a nuestro presentador hoy, a Andrés Javier Bustos. De nuevo agradeciéndoles a todos ustedes, a quienes nos acompañan por YouTube y a la audiencia que tenemos en este recinto el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes y a quienes se han conectado de manera virtual para esta sustentación de suficiencia investigativa. Quiero comenzar agradeciendo a mis tres juradas, a la doctora Luisa Mezquita, jurada local de la UPTC y profesora del doctorado en Ciencias de la Educación, a la doctora María Constanza Ballesteros y profesora de la Universidad Santo Tomás, y a mi jurada internacional, la doctora Claire Taylor, investigadora y profesora de la Universidad de Liverpool, en donde hice mi pasantía internacional. Mi tesis doctoral o mi proyecto de tesis doctoral se titula Lectura literaria, una apuesta por la educación en derechos humanos, memoria y paz, experiencias escolares en Colombia. Y quiero comenzar esta sustentación con dos citas. La primera es un poema breve de María Mercedes Carranza, periodista y escritora colombiana, que se titula La Patria. Dice así: esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas y a menudo silban las balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana. La risa, son ruina las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas hay palabras que se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Parece una cita un poco desalentadora, pero grafica de cierta manera la situación que hemos vivido en Colombia, producto del conflicto armado en los últimos años, en las últimas décadas. Sin embargo, la segunda cita es un poco más alentadora, de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, y dice así: la historia se repite o se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla. No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega a callarse la boca. El tiempo que se fue sigue latiendo, vivo dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. Bueno, esta cita es un poco más esperanzadora y nos trata de mostrar las posibilidades que tenemos de construir unas situaciones diferentes a pesar de lo que hemos vivido y que se retrató en la cita anterior. De estos asuntos, la violencia, el conflicto armado en Colombia, la memoria, la búsqueda por construir algo mejor, se trata mi proyecto de tesis doctoral. Y en ese contexto, pues quiero compartir con ustedes la pregunta que mueve este proyecto. Es de qué formas los procesos de lectura de textos literarios desarrollados a partir de dos experiencias escolares en Colombia operan en la educación en derechos humanos, memoria y paz. El objetivo general es comprender las formas como maestros y maestras desarrollan procesos de lectura de textos literarios al interior de la escuela y cómo estos pueden influir en la educación en derechos humanos, la reelaboración de las memorias y la formación en una cultura de paz. Tengo tres objetivos específicos: identificar escenarios escolares en los que se adelanten procesos de reflexión en torno a las memorias, la educación en derechos humanos, la educación para la paz por medio de la lectura literaria como dispositivo pedagógico, y establecer el lugar que ocupan estas reflexiones en los ambientes escolares participantes. El segundo objetivo es analizar las experiencias pedagógicas participantes relacionadas con la lectura de literatura, tendientes al desarrollo de las memorias, la educación en derechos humanos y la construcción de paz, así como las metodologías que en estas se aplican. Y el tercer objetivo es interpretar las percepciones de maestros y maestras acerca de las posibilidades de influencia
que tienen los procesos de lectura de textos literarios en los entornos escolares participantes, en las reflexiones en torno a las memorias, en la educación en derechos humanos y en la educación para la paz. Bueno, quiero mencionar que estas preguntas, este proyecto de investigación tiene unos antecedentes que están estrechamente relacionados con mi vida personal. Yo crecí en un barrio popular en el suroriente de Bogotá, en la localidad cuarta de San Cristóbal, un sector que no le ofrecía mayores oportunidades a los niños, a las niñas, a los jóvenes que allí habitábamos. Sin embargo, en mi infancia, en ese sector se creó una biblioteca comunitaria, un lugar donde podíamos ir a leer textos, a tener una relación con el arte, y pues fue una especie de escape a esta escasez de oportunidades que había en el sector. Más adelante, pues voy a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de allí me graduó con una tesis sobre los procesos de lectura de los estudiantes de 10º y 11 de una institución escolar. Luego obtengo una beca y me voy para Estados Unidos a estudiar literatura del mundo, y en ese proceso hago un voluntariado en esta escuela, en donde puedo ayudarle a niños y a niñas latinoamericanos que habían migrado para ese país en sus procesos de lectura. Entonces empiezo a comprender que la lectura de textos literarios tiene un gran potencial para desarrollar la justicia social o para disminuir los índices de injusticia si es tratada de una manera específica, con metodologías específicas. Luego voy a la Universidad de los Andes y escribo una tesis de maestría en literatura sobre los procesos lectores de una ONG en Bogotá, y finalmente entro a la planta del distrito en Bogotá, me hago profesor del magisterio de Bogotá, y en la escuela El Curubital, donde soy nombrado, creamos una biblioteca escolar con mis compañeros y mis compañeras, la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez, donde trabajamos distintas metodologías en torno a la lectura literaria. Bueno, esos antecedentes de la vida personal están también relacionados con otros antecedentes que tienen que ver con la revisión bibliográfica sobre estos asuntos que se ha visto en los últimos años. Entonces, referente a la pedagogía de la memoria, las profesoras Piedad Ortega y Yeritza Merchán dicen que en Colombia hemos tenido por lo menos 4 síntomas que ellas relacionan con conceptos médicos. El primero dice que somos un país amnésico porque olvidamos con gran facilidad lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia, que tenemos afasia porque tenemos dificultad para comunicar lo que pensamos y lo que sentimos, y esto nos ha llevado a la violencia. Somos un país con asepsia porque creemos que lo que está fuera de nosotros y es diferente a nosotros, pues nos puede llegar a contaminar. Entonces tratamos de mantenernos alejados de lo que es diferente. Y dicen ellas que somos un país anestesiado porque parece que hemos estado en un sueño que no nos ha permitido ver la violencia que hemos vivido y actuar frente a ella. Por su parte, el profesor Edgardo Romero propone, para continuar con los conceptos médicos, que es necesario desarrollar en la escuela unos procesos de anamnesis que tienen que ver con la historia médica cuando una persona llega a una clínica para determinar qué ha sufrido. El profesor Edgardo Romero dice que es necesario que en la escuela también comprendamos la historia de los otros y de las otras, y de esa manera podamos entender por qué son como son. Además, Romero rescata el concepto memoria ejemplar que ya había planteado Svetan Todorov y que tiene relación con aprender de lo que hemos vivido para no repetirlo. Más adelante, con relación al concepto de educación en derechos humanos, pues lo primero que hay que decir y que se encuentra en la bibliografía actual es que las apuestas en educación sobre derechos humanos están incluso desde Naciones Unidas, que ha propuesto una ruta para el desarrollo de procesos de educación en derechos humanos en el mundo, y que comenzó en 2005 con la educación en derechos humanos para niños y niñas, continuó con la educación en derechos humanos para las fuerzas militares y los entes gubernamentales. Más adelante, entre el 2015 y el 2019, se hicieron esfuerzos para educar en derechos humanos a los periodistas y las personas que trabajan en medios de comunicación, y en la actualidad, entre el 2020 y el 2024, se está desarrollando la fase 4, que tiene que ver con la educación en derechos humanos para la juventud.
Frente a la educación en derechos humanos, la maestra Elsa Bonilla menciona que tiene que ver con la formación de ciudadanos comprometidos y responsables del cumplimiento de los derechos humanos, y Celina Trimiño y Luisa Mezquita afirman que la formación en derechos humanos, la educación en derechos humanos está relacionada con la formación de ciudadanos que comprendan sus conflictos, los compartan y participen desde sus comunidades en su discernimiento. Referente a esta última categoría, la educación para la paz, hay que decir que después de la Declaración de los Derechos Humanos, pues se crean unas instituciones internacionales como la ONU y la UNESCO, tendientes pues a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, después del 48 se mantienen las guerras, por ejemplo, viene Vietnam, las dictaduras en América Latina, entonces surgen otra serie de instituciones que exploran ya desde la investigación las formas de educar para la paz, de comprender el concepto paz, como el PRIO, el CIPRA y el CIPRI, que son instituciones que investigan en torno a los derechos humanos. Ya concretamente en el contexto escolar, Esteban Morales dice que educar para la paz es una forma de promover cambios profundos en las sociedades al fomentar una cultura de paz entre las comunidades donde se enfoca. Y la maestra Catalina Costa afirma que educar para la paz tiene necesariamente que contemplar valores como la justicia, el respeto, la cooperación, la solidaridad y el compromiso con la alteridad. Bien, continuando con el desarrollo del protocolo general del proyecto, y a partir de estos antecedentes de la vida y teóricos que he mencionado previamente, pues aparece un problema, comprendo la existencia de un problema que, en palabras de Nilsa García Vera, la maestra de la Universidad Pedagógica y que es uno de los ejes fundamentales de mi proyecto, ella afirma que en Colombia, a lo largo de la historia, se han enseñado las grandes hazañas de los héroes de la patria y los valores concernientes a un ideal nacionalista, con lo cual se ha negado o se ha dejado de lado la otra parte de la historia que tiene que ver con los saberes de las comunidades, las vivencias mismas que pueden enseñar determinadas cosas allá en los territorios alejados de Colombia. Esta ausencia de esas enseñanzas locales tiene que ver con la construcción de un discurso oficial que Eduardo Galeano llamó también una memoria del poder, y en Colombia eso ha sido evidente porque aquí existió lo que fue la Academia Colombiana de Historia, que era una institución privada que sugería a las al Estado mismo qué debería recordarse y cómo debería recordarse, qué monumentos deberían hacerse, qué cosas deberían enseñarse o no enseñarse en las escuelas. En el momento teórico, entonces, pues desarrollo estas categorías de una forma más profunda a partir de los teóricos más importantes en estos asuntos. En cuanto al concepto memoria, pues me quedo con la definición del concepto que propone Elizabeth Helin. Ella afirma pues que la memoria está relacionada con la historia, básicamente porque tienen un vínculo con el pasado. Sin embargo, la historia se queda en el pasado, mientras que la memoria se define como una relación entre el pasado y el presente, una tensión entre pasado y presente que nos permite, de cierta manera, vivir de una manera diferente el presente, pero construir un futuro diferente. Pues me baso en Elizabeth Helin, pero no dejo de lado las reflexiones que tiene, por ejemplo, Héctor Schmuckler acerca de la necesidad de la voluntad para mantener la memoria, ni las propuestas de los teóricos más importantes sobre este asunto, que entre ellos está Maurice Halbach sobre los marcos sociales de la memoria y la memoria colectiva, y Michael Pollack, que explora el concepto memorias subterráneas. Sobre el discurso imperante de los derechos humanos, me quedo con la propuesta de Manuel Gándara, que afirma que los derechos humanos se nos han hecho ver a lo largo de nuestra historia, y probablemente a partir de la construcción del discurso oficial que yo mencionaba previamente con las palabras de Galeano. Se nos ha hecho ver que los derechos humanos han sido eternos porque no conocemos su origen ni su final, abstractos porque no comprendemos para qué nos sirven en la vida real, e inmutables porque ante esa falta de comprensión creemos que, por ejemplo, si se nos han sido negados, van a seguir siendo negados para siempre. Entonces Manuel Gándara dice que desde la escuela es necesario hacer que los derechos humanos no sean vistos más como eternos, sino que se comprendan como históricos, que sepamos que son un acuerdo entre las naciones que nos permiten vivir de cierta manera más digna, comprendamos que no son abstractos y los hagamos comprensibles para poder, digamos, volverlos también cambiantes
Mientras los comprendemos, podemos hacer que esas relaciones que hemos tenido con los derechos humanos, por ejemplo, si han sido negados, no sigan siendo negados, sino que podamos cambiar esas relaciones. Frente al concepto paz, bueno, lo primero que hay que decir es que en esta investigación no comprendemos o no comprendo el concepto paz como un singular, sino como un plural. Por eso planteo la necesidad de educar para las paces y tengo en cuenta por lo menos estas 6 definiciones de paz que están aquí a la derecha: la paz negativa y la paz positiva, la paz integral, la paz feminista, la paz holística, la paz Gaia, la paz a pequeña escala, la paz grande, paz completa y paz total, que es la discusión actual frente a este asunto de la paz en Colombia. Sin embargo, resalto la propuesta de Johan Galtung frente a la paz positiva. Él afirma que la paz se nos ha hecho ver como si fuera simplemente la ausencia del conflicto, pero él afirma también que para comprender la paz se hace necesario comprender también las actitudes de las personas, las relaciones entre las personas y las instituciones y las estructuras sociales que han determinado los procesos, por ejemplo, de violencia en determinados contextos. Si comprendemos estos 3 conceptos, actitudes, instituciones y estructuras en relación, podemos construir una paz positiva que se aleja, sin duda alguna, de la mera ausencia del conflicto. Y frente al concepto literatura, entendida como un dispositivo didáctico para leer la realidad, me baso en la propuesta de Mark Breker, un profesor de la Universidad de Texas, que plantea una teoría para acercarse al estudio de la literatura que él mismo ha denominado la crítica a los esquemas. Un esquema desde la psicología cognitiva, que es el campo de estudio de Mark Breker, tiene que ver con una especie de lentes que nos ponemos para comprender la realidad. Esos lentes pueden ser defectuosos y si son defectuosos nos hacen ver la realidad de una manera defectuosa. En esa medida, Breker dice que en la cotidianidad, producto de nuestras relaciones sociales, nosotros vemos o aprendemos, por ejemplo, a ver la realidad a partir de estos 4 esquemas: el esquema de la autonomía, el esquema del esencialismo, el esquema del atomismo y el esquema de la homogeneidad. Bueno, estos 4 esquemas son defectuosos porque nos hacen comprender, por ejemplo, que nuestros éxitos o nuestros fracasos dependen exclusivamente de nuestro comportamiento. Si me comporto bien, voy a tener éxito; si me comporto mal, voy a fracasar. También tienen que ver con la esencia, por eso el esquema del esencialismo, es decir, que si yo nací pobre, voy a morir pobre porque está en mi esencia, en mi naturaleza. El esquema del atomismo, que tiene que ver con la competencia: si quiero obtener un éxito, debo pasar por encima de los demás, si es necesario. Y el esquema de la homogeneidad, que plantea que todos al interior de un determinado grupo somos iguales y que no hay diferencias. Como les dije, estos esquemas defectuosos se aprenden de manera social y no de manera racional, digamos. Se aprenden a partir de nuestros referentes, de nuestros familiares, de lo que vemos en la televisión, de lo que leemos incluso. La buena noticia, según Breker, es que en la lectura literaria podemos encontrar unos esquemas positivos que también se aprenden de manera emocional, particularmente estableciendo relaciones de empatía entre los personajes de un texto literario con las personas que leen. Y de esa manera podríamos desarrollar otros 4 esquemas que son positivos y que pueden enfrentar a esos esquemas negativos. Por ejemplo, plantea que la literatura nos puede permitir comprender la vida a partir del esquema del situacionismo, que se aleja del esquema de la autonomía, porque nos dice que no todos nuestros éxitos y nuestros fracasos dependen de nuestro comportamiento, sino que a veces las circunstancias de la vida también nos llevan a tener éxito o a fracasar. También está el esquema de la maleabilidad, que tiene que ver con que las cosas son cambiantes, que no hay nada que esté vinculado a nuestra esencia. El esquema de la solidaridad, que tiene que ver con que no todo lo que necesito lograr lo logro solo y que no debo pasar por encima de los demás, sino que por el contrario, los mejores éxitos son los que se hacen a partir de la solidaridad. Y finalmente el esquema de la heterogeneidad, que se opone al esquema de la homogeneidad porque plantea que todos somos diferentes a pesar de que pertenezcamos a un mismo grupo. Bien, en esta imagen trato de relacionar esas categorías. Está la categoría de lectura literaria con la categoría de educación en derechos humanos y reelaboración de las memorias. Si la vemos hacia adentro, podemos comprender que construyen la identidad o ayudan en la construcción de identidad de los sujetos, y si la vemos hacia afuera podemos ver que estas categorías en relación pueden ayudarnos a construir procesos de educación para la paz. Pasando al momento metodológico, esta investigación es de tipo cualitativa,
está enmarcada en el paradigma interpretativo. La metodología que voy a utilizar es el método narrativo con un enfoque comparativo. Los participantes de esta investigación son 2 experiencias escolares. Una ubicada en Medellín, en la Comuna 13, el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13, y la otra experiencia, el Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías, que está ubicada en el Colegio Gonzalo Arango, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Bien, el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13, que está en la institución educativa Eduardo Santos, tiene múltiples experiencias pedagógicas, pero particularmente se enfocan en la construcción. Como ustedes pueden ver aquí en el sitio web del Museo Escolar de la Memoria, ellos se definen de la siguiente manera. En el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13 tejemos memoria de nuestros horrores padecidos y construimos caminos de esperanza para una nueva sociedad. Es posible que algunos no sepan que en la Comuna 13 se ejecutó la Operación Orión en el 2002, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se dio la orden para que atacaran la comuna los militares en asociación con los paramilitares para sacar de allí a la guerrilla. En esta operación murieron muchas personas inocentes, y el Museo Escolar de la Memoria pretende que esto no se olvide, porque esto pasó en el 2002, hace 21 años, este año se cumplen 21 años, y los estudiantes que estaban en el Museo Escolar de la Memoria, en el Eduardo Santos en esa época, pues no vivieron esta realidad, y poco a poco esa realidad se ha ido olvidando. Sin embargo, el Museo Escolar de la Memoria hace un esfuerzo porque esto no se olvide. Por su parte, el Laboratorio de Derechos Humanos, ellos en su página web se definen de la siguiente manera: somos una amalgama de estrategias, cineclub Entropía, semanas de las memorias, carreras de observación, proyectos de aula, ejercicios asociativos con distintos colectivos de trabajo, proyectos audiovisuales, SUMAC, CAUSAI, y lo que el trabajo pedagógico y las nuevas reflexiones nos permitan tejer. Digamos, ellos tienen diversas publicaciones, hacen una revista que se llama Flor de Andén. Recientemente en la Feria del Libro publicaron el libro Somos Monstruos, donde recogen experiencias de la vida de los estudiantes y de las estudiantes y de profesores y de gente de la comunidad. Y como ven, tiene una serie de apuestas particulares. Sin embargo, estas 2 experiencias, tanto el Museo Escolar de la Memoria como el Laboratorio de Derechos Humanos, han trabajado procesos de lectura literaria dentro de las aulas, y ese es el asunto que a mí me parece importante explorar. Así que lo que pretendo hacer es, para lograr las narraciones y que poder obtener las informaciones, es que, bueno, voy a implementar entrevistas narrativas, entrevistas focales y relatos escritos. Según Susan Chase, una narrativa puede ser oral o escrita y puede elicitarse o escucharse durante el trabajo de campo, una entrevista o una conversación natural. Y frente a esto, frente a las entrevistas narrativas, Rubén Madrigal dice que se privilegia la dialógica, entendida como el conocimiento que se genera en un diálogo horizontal entre 2 sujetos. Se deja ver cuando en la entrevista dialógico-narrativa, a través del lenguaje, se rememora la construcción de la realidad del sujeto entrevistado. Allí se entrecruza lo público y lo privado como espacios privilegiados para el diálogo, que permite en este caso comprender la identidad del sujeto académico entrevistado. De esta manera se supera esa idea positivista que comprendíamos sobre las entrevistas, donde había un experto en entrevistar y un experto en responder determinada temática, que conversaban entre sí, y más bien se vuelve un diálogo horizontal que permite que surjan diversas ideas y que se revele, como dice Rubén Madrigal, lo público y lo privado del sujeto que es entrevistado. Sin embargo, a pesar de esta, digamos, estructura no rígida de las entrevistas narrativas, yo pretendo apuntar por lo menos a estos 4 ejes. Lo primero es que quiero que en esas entrevistas surjan experiencias sobre la biografía natural de la persona, que me pueda contar quién es, cómo se relacionó, digamos, con la pedagogía, con la vida de la escuela, etcétera. Quiero que surjan conexiones narrativas con las categorías, así que en las entrevistas hablaremos sobre derechos humanos, hablaremos sobre memoria, hablaremos sobre paz. Y el tercer eje tiene que ver con experiencias literarias, así que allí me enfocaré particularmente en esa relación entre la literatura y el sujeto entrevistado. Hablaremos sobre los libros que les han ayudado a cambiar su vida, los libros que han leído a lo largo de su vida, pero hablaremos también sobre los libros que se leen, particularmente en la experiencia pedagógica que se desarrolla.
Y finalmente pretendo hablar, o el último eje es el sujeto narrador y la sociedad, así que allí pues hablaremos sobre esa relación que tiene el sujeto que narra con todo lo anterior, esa construcción social, particularmente siendo el sujeto maestro, esa relación con la sociedad y con la escuela particularmente. ¿Cómo voy a hacer el tratamiento de la información? Particularmente, bueno, voy a usar el método de cristalización, que tiene que ver con lo que Cristina Moral define de la siguiente manera. El cristal es un prisma que se refleja externamente y se refracta dentro de sí mismo, creando diferentes colores, modelos y direcciones. En el proceso de cristalización, el escritor cuenta el mismo hecho desde diferentes puntos de vista. No hay una correcta lectura del acontecimiento. Cada lectura, como cada luz, brillo o destello, que proporciona el cristal, refleja una perspectiva diferente del incidente que se analiza. Así, de esa manera, utilizaré las narraciones, por ejemplo, las informaciones que obtenga en el primer eje, experiencias literarias, y la cruzaré con teorías, como por ejemplo la crítica a los esquemas, que ya mencionaba previamente. Luego tomaré los relatos escritos y lo cruzaré con pedagogías de la memoria, con educación para la paz, con educación en derechos humanos. Y también relacionaré esos relatos escritos con la crítica a los esquemas y las experiencias literarias con la pedagogía de la memoria, así que haré un cruce entre teorías, entre informaciones que hayamos obtenido a partir de estos procesos de entrevistas focales y textos escritos con los participantes. Esto me lleva a tener una gran amalgama pues de informaciones que pues organizaré para comprender finalmente el objetivo inicial de este proyecto, que es ver cómo estos procesos de lectura literaria al interior de la escuela pueden llevarnos a la reelaboración de las memorias, a la educación en derechos humanos y al desarrollo de pedagogías para la paz. Diseñé un cronograma, es un poco extenso, varias diapositivas, pero que trato de organizar cuándo y cómo voy a desarrollar estos procesos de investigación, las entrevistas focales, y cuándo desarrollaré el proceso de análisis. Y pues desarrollé también un protocolo de confidencialidad que pues ya está allí en mi proyecto. Aquí comparto algunas referencias bibliográficas que utilicé a lo largo de esta presentación y agradezco profundamente que me hayan escuchado, muy amables. Muchas gracias, Andrés Javier, por esta presentación. Y damos paso entonces a la intervención por parte de las juradas evaluadoras en relación con comentarios y preguntas que puedan tener. Si les parece, podríamos empezar con la doctora Claire Taylor. Entonces, doctora Claire Taylor, bienvenida. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la invitación a servir como juradora internacional y gracias al estudiante por la presentación de su proyecto. Quisiera hacer algunos comentarios tanto sobre la presentación como sobre el documento que hemos leído. Y luego voy a concluir con un par de preguntas. Primero quisiera resaltar que este proyecto de tesis doctoral promueve unos aportes muy importantes al campo de las ciencias de la educación. El proyecto de tesis que hemos leído todos los jurados demuestra un conocimiento de múltiples debates muy importantes dentro del campo de precisamente las ciencias de la educación. Y los capítulos principales del documento están muy bien escritos y presentan múltiples aspectos que contribuyen a dicho campo. Encontramos, por ejemplo, una excelente definición de las pedagogías de la memoria. El estudiante debate, muestra un conocimiento de las diferentes discusiones y nos propone una excelente definición. De igual modo, encontramos en el trabajo del estudiante una exposición clara y detallada del marco interpretativo puesto por Romero y por otros autores. Esa es una excelente exposición.
Igualmente, en el trabajo del estudiante encontramos un excelente repaso de los estudios que se han hecho hasta la fecha sobre la educación en derechos humanos. Y por último, también en cuanto a los aportes al campo de las ciencias de la educación, quisiera también resaltar el resumen detallado sobre el trabajo de Brachner y el marco que propone Brachner para la implementación de la literatura como dispositivo didáctico. Entonces, quisiera resaltar esos aportes, digamos, al campo específico. De igual modo, en cuanto a coherencia y estructura, el proyecto de tesis tiene una muy buena coherencia interna, una estructura muy lógica de los apartados. Encontramos de manera idónea un eje central en cada capítulo que estructura las ideas y la organización se ha organizado de manera coherente. De igual modo, el estudiante desarrolla de manera muy clara los temas principales relacionados con lo que va a ser el proyecto doctoral. Pasando ahora a hablar de la originalidad, esta propuesta manifiesta un buen grado de profundización en el tema. Sobre todo el estudiante demuestra un excelente conocimiento teórico y le felicito por haber estudiado las teorías con profundidad. Se nota que no los ha leído así de manera superficial. Presenta un enfoque muy bueno, propone un proceso de levantamiento de datos novedosos a través de las entrevistas, los relatos escritos y las entrevistas focales, de los cuales nos habló hace unos minutos. Y a través de eso, me parece que la investigación doctoral nos aportará unos datos originales e importantes sobre este tema. Termino ahora con unos comentarios sobre la metodología y luego un par de preguntas relacionadas con la metodología. La metodología se presenta de manera bastante clara. El estudiante nos acaba de mostrar también en sus diapositivas un resumen de la metodología. Igualmente en el trabajo escrito, el capítulo 4 se dedica a la metodología y nos da los detalles sobre los lugares del trabajo de campo, identifica las 2 instituciones escogidas y se expone el proceso que se planea desarrollar para levantar la información. Y de igual modo, lo que me parece muy importante en el trabajo es el conocimiento que demuestra el estudiante de los debates acerca de la investigación cualitativa. Entonces, me parece que es un trabajo de alta calidad y solo quisiera terminar con un par de preguntas para el estudiante, para que reflexione sobre lo que va a llevar a cabo. Lo que veo es que desde el mes que viene, desde junio, en lo que es la implementación de la metodología. Entonces, mi primera pregunta es si puede indicarnos la relación entre los marcos teóricos que ha explicado en los capítulos de su propuesta y la metodología que describe en el capítulo 4. Entonces, si nos puede dar un poco más de información sobre cómo la teoría se implementa en la metodología que se explica en el capítulo 4. Y otra pregunta, y el estudiante ya en las últimas diapositivas que nos mostró, empezó a ya tocar ese tema, y es el tema de las entrevistas semiestructuradas. Y la pregunta es si el estudiante nos puede indicar, dar algunas ideas de cómo podrían desarrollarse esas preguntas. Es decir, las preguntas tendrán que ser relativamente generales si son semiestructuradas. Y entonces la pregunta es
si ya está en una posición de ver cómo los participantes, las personas a las que va a entrevistar, podrían intervenir y llevar las preguntas a diferentes ejes dentro de ese marco semiestructurado que permite que el entrevistado tome, digamos, un rol un poco más activo en las entrevistas. Entonces, esas son mis dos preguntas y les paso la palabra a mis compañeras en el panel. Taylor, ahora le damos la palabra a la doctora María Constanza Ballesteros. Doctora Ballesteros, es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. ¿Me están escuchando bien? Me excuso, estoy un poquito afectada a la garganta, pero ya estoy mejor. En primer lugar, bueno, agradecer al doctorado en Ciencias de la Educación esta invitación, a Andrés Javier por su oportunidad que me brinda de leer su documento y sobre todo por escuchar en su exposición. Yo tengo varios comentarios y tenía algunas preguntas formuladas, pero con la exposición me aclaraste algunas, Andrés Javier. Yo leí un documento, un proyecto muy completo, muy sólido, como lo dice Claire, y ahora entiendo, digamos, esa solidez responde también a esa experiencia personal y vivencial que da origen a tu proyecto. Y las fuentes que utilizas son absolutamente pertinentes y además actuales, que pues es un elemento muy importante para la investigación. Digamos que tu trabajo tiene como centro de interés esa educación en derechos humanos que desarrolla la memoria, la paz y en últimas esa idea de la ciudadanía para la paz, en la cual todos y todas soñamos. Yo quiero destacar esa metodología a la que te hace referencia de la cristalización. Me parece un elemento muy útil y que seguramente va a ser eficaz en tu trabajo. Y también coincido con Claire en el perfecto manejo de la teoría que tú nos demuestras. Yo, digamos que con base en la experiencia docente que tengo, yo doy clases en pregrado y en posgrado, y lo que voy a comentar es en relación al pregrado. Había notado cierta indiferencia a partir de determinados años, ¿no? Digamos que mis alumnos de derechos humanos, mis alumnas demostraban cierto compromiso con los derechos humanos y hay un momento que eso empieza a cambiar, como que les llamaba la atención y les decía, estos son indiferentes. Y con base en lo que yo leía en tu documento, me doy cuenta que no es indiferencia, sino que es ignorancia desde el punto de vista de esa ignorancia positiva. Son seres humanos y seres humanas que no han tenido oportunidad, afortunadamente, de conocer de cerca el conflicto armado. Pero eso no quiere decir que no tengan que saber lo que pasó. Digamos que hay una responsabilidad social y familiar en conocer esa memoria histórica a la que tú hacías referencia. Entonces, esa es la importancia, digamos, no digo que no tenga más elementos que destaquen, pero básicamente esa es una de las grandes elementos que fortalecen tu trabajo. Yo también destaco el uso de las imágenes y las gráficas y también en tu presentación porque facilitan, digamos, la comprensión de varios conceptos. Yo voy a hacer dos preguntas que repito. Digamos que de alguna manera con tu explicación y tu presentación aclaran muchas dudas, pero cuando yo te leí, digamos, yo te leo y te escucho y empiezo a materializar lo que vas a hacer, ¿no? Y el resultado de tu tesis y entonces me emociono. Pero mi pregunta concreta es, Andrés Javier, es
si los textos a los que tú haces mención se leen antes del ejercicio de las entrevistas o tú vas a ver qué han leído. Esa es una pregunta que me surge a mí del ejercicio de la lectura de tu documento. Porque tú hablas de unos textos y si esos textos tú los envías y pones a los sujetos de la investigación a leerlos, o si la entrevista va a ser o el trabajo de campo va a ser básicamente qué han leído. Bueno, porque yo me imaginaba cuando te leía, después de que tú defiendas tu tesis doctoral, ¿qué vamos a ponerle a leer a los chicos y a las chicas? ¿No? Yo iba hasta allá. Y dentro de esa misma, dentro de esos mismos interrogantes también me preguntaba, pues que también tú lo señalas en tu documento, no es solamente la lectura de unos textos, sino también el papel de liderazgo del maestro y la maestra. Entonces, también hay que señalar ahí qué papel desempeña. Y tú lo dijiste, y esto sí es más una recomendación, yo todo lo hago, digamos, con ejercicio de esa curiosidad, no chismosa, sino académica, y es que evidentemente yo creo, no me quiero adelantar, pero yo te diría que los resultados que van a arrojar la Comuna 13 y SUBA van a ser diferentes porque es que la Comuna 13 no solamente fue víctima de Orión, sino que tuvo Mariscal, Sucre y otra operación anterior de intervención en donde pues efectivamente hay una población que ha sido victimizada, no solamente por el conflicto armado, sino de manera directa por parte de estas operaciones. Y yo tuve la maravillosa oportunidad de visitar la Comuna 13 y hoy en día la Comuna 13 está manejada por los grupos paramilitares. Entonces, digamos, sí, fue maravilloso, salió la guerrilla, pero entraron los paramilitares. Entonces, de hecho, cuando se hacen esas visitas turísticas, pedagógicas, Doctora Constanza. Constanza. Sí. Ella escribió. No sé, se le cayó, no sé. Se le cayó para allá. Sí, es ella. Doctora Clares, parece que fue a ella quien se le dio. Doctora Constanza. Hablando con ella. Se le cayó ya la conexión. Y yo confirmo que desde acá, en línea, tampoco se escucha. Se cortó la conexión. Ya, parece que ya está con nosotros, doctora Constanza. pasó lo que no tenía que pasar y es que me quedé sin internet, pero ya me conecté del celular. Ahora continúo con la pregunta. Muchas ¿Me gracias. están escuchando? Ok. Sí. ¿Qué elementos vas a tener? Tú tengas la oportunidad de evaluar los resultados para poder diferenciar esta población que ha sido victimizada directamente y el otro ejercicio que vas a realizar en SUBA. Y si lo tuviste en cuenta, me imagino que sí, al momento de escoger las dos poblaciones, ¿cómo vas a calificar esa diferencia? Evidentemente, SUBA también tiene unas características especiales, pero es que realmente la Comuna 13 aún está siendo una población victimizada. Entonces, esa sería mi pregunta concreta. Respecto a la escogencia de los textos, y tú me aclaras en qué momento, si tú tienes la idea de decir que el texto se lee o si no, eso no lo tengo claro. El papel del maestro y la maestra y finalmente, pues el análisis de los resultados que van a las características especiales de las poblaciones. Nada más felicitarte, Andrés Javier, es muy, muy bonito leerte, muy agradable.
y también agradecer a la doctora Celina, porque pues evidentemente es un trabajo que está, goza de tu buena compañía. Muchas gracias. Constanza. Ahora saludamos a la doctora Luisa Mezquita, que se encuentra con nosotros en el recinto. Bienvenida, doctora Luisa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero presionarlas también a no extendernos en el tiempo. Manifestarme uno a los pareceres de las dos compañeras en cuanto a la claridad, felicitaciones, la claridad en el escrito, la claridad en lo que quieres hacer, y algo que a mí me parece que también es meritorio resaltarlo, es esa forma como si nos presentas autores para las temáticas y haces una elaboración propia. Esa elaboración propia le permite a uno entender con las gráficas, pues los textos están, pero con las gráficas que nos presentan nos permiten, nos facilitan esa lectura de qué es y cómo lo vas a hacer. Entonces yo creo que esa, también a lo que decía que esa va a ser una manera muy buena de contribuir a la investigación en educación, en ciencias de la educación, porque aclaras muy bien, permites y facilitas la lectura de una manera secuenciada también para saber hasta dónde llegas. Me uno pues a las observaciones que hacían, los comentarios que hacían en cuanto a claridad, coherencia, presentación, una muy buena presentación escrita, y también aquí pues aquí uno puede ver, y pues también se ve que es tu recorrido, ¿no? Porque es tu perfil también profesional, el estar en todo lo que es la lectura, la escritura y el proceso de comunicación. Entonces, desde ya yo creo que va a ser una muy buena tesis, que el tiempo va también a permitir ser un referente para el proceso colombiano, este trabajo de tesis. Resalto dentro de lo que tú siempre estás haciendo, Eri, dentro de lo que también planteas es esa función o ese papel o ese protagonismo o el sitio que ocupa en el proceso educativo la escuela. Escuela y en este caso también pues las acciones comunales, digámoslo así, ¿no? Son bibliotecas o grupos que se unen, pero es importantísimo entender esa parte educativa que favorece y cambia no solamente los procesos, sino las percepciones de todo lo que ha sido el conflicto en Colombia. Yo estoy en desacuerdo cuando se dice que la juventud actual no ha vivido el conflicto. Yo creo que Colombia es uno de los peores países para vivir para la juventud. Sin esperanza, sin seguridad, eso es consecuencia del conflicto. Que no se haya vivenciado de manera directa, no sé, balas, bombas, etcétera, no significa que no sea un país violento en sus formas de proceder, en sus formas de tratar. Por eso me parece importantísima esta elaboración que tú haces de qué es lo que necesitamos, cómo se necesita cambiar y cómo sugerir cómo podría ser ese cambio. Lo resalto porque me parece una forma muy responsable como educador al pensar que se puede y que se puede hacer desde la escuela. Entonces quería eso resaltarlo porque creo que no se debe perder como de norte en la elaboración de cuando estés socializando, ya sustentando tu tesis dentro de muy poco, ¿no? Porque veo que el tiempo que propones es súper rápido. Yo sugeriría, no sé, o si es que me equivoco, que tú aquí nos presentas estado del arte. En el escrito no está así, ¿cierto? Está estado del tema. Y yo creo que es mejor considerarlo como estado del tema o de la cuestión, porque el estado del arte nos te llevaría a
a un estudio. El estado del arte es un estudio de por sí, es una investigación sola, única y exclusivamente de una temática que te ampliaría demasiado, creo yo, al plantear un estado del arte. Pero tal como lo planteas en el escrito, estado del estudio, realmente presentas un abanico, si bien amplio, también muy concreto de todas las temáticas que vas a tratar. Bueno, también pues, surgen algunas preguntas que ya estaban haciendo ella, entonces no las repito. Yo tendría una pregunta concreta, dos preguntas concretas. Una es que me salta una duda, pero no porque no esté, sino porque tal vez haya leído mal, y es la relación del tercer objetivo específico en la consecución de lo que tú te propones. Me parece, pero subrayo ese, me parece que se puede aprovechar más la percepción de maestros y maestras para esa pregunta que tú te propones. Es decir, no ir solamente a la percepción, sino, por eso es una pregunta sobre ese objetivo que tal vez soy yo quien interpreto mal. Y la segunda pregunta es, tú nos propones, nos das un derrotero de trabajo pormenorizado, muy estricto inclusive, pero si es posible, tú propones terminar para noviembre de este año, entregarlo. ¿Es posible? ¿Eso obedece a que es lo que requiere el ministerio? ¿O la directora te obliga? Porque esto que vas a hacer es, yo no sé, bueno, ahora tienes actividad y has avanzado bastante en el escrito. Entonces yo tal vez pensaría en ser un poquito más laxo en ese cronograma, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se pueden presentar, tiempos, gente que no le cumple, gente que sí le cumple, ¿no? Entonces, esas serían, bueno, ya después hablaremos. Yo tuve la oportunidad de conocer el Gonzalo Arango y hace pocos días, digamos, como un mes, y aparentemente no tiene conflicto, pero es todo un conflicto exterior que yo creo que no se aleja mucho de la Comuna 3. Un conflicto tremendo en Bogotá, donde está esa institución. Entonces, muy interesante. Claro, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras tres juradas evaluadoras y ahora le damos espacio a Andrés Javier Bustos para poder interactuar en relación con los comentarios. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a las juradas nuevamente por haber leído mi trabajo. No estoy seguro si lo dije al comienzo, pero cada uno de los comentarios que hicieron sobre mi trabajo me permitió ver cosas en las que podía mejorar. Todos y cada uno de esos comentarios me sirvieron mucho para entender mejor mi propio proyecto y para poder mejorarlo, redactarlo mejor, pensarlo más. Bien, frente a las primeras preguntas de la jurada internacional, la doctora Claire Taylor, con relación a los marcos teóricos y la metodología, pues quiero tratar de mostrar cómo esa relación se va a ir haciendo evidente, sobre todo en el proceso de la cristalización, en el análisis, en el tratamiento de los datos. Digamos, por ejemplo, que a partir de la propuesta de Mark Breaker, que tiene que ver con los esquemas que construyen la identidad, voy a tratar de encontrar en las entrevistas, en las narraciones que se generen, cómo aparecen esos esquemas. Entonces, la propuesta de Breaker es parte de la teoría, pero en la metodología, que son las entrevistas, el desarrollo mismo, las entrevistas me van a ir revelando la aparición de estos esquemas en las formas de comprender la realidad que tienen los profesores y las profesoras a quienes voy a entrevistar.
digamos que ahí es fundamental entender la construcción de los 4 ejes que yo propongo en la investigación. Esos 4 ejes que tienen que ver con la vida cotidiana de los entrevistados, que tienen que ver con las categorías, que tienen que ver con la literatura, me van a permitir entrecruzar teorías con hallazgos de informaciones a lo largo del desarrollo de las entrevistas. Vale la pena decir también que una entrevista se cruzará también con la otra, una experiencia se tratará de cruzar con la otra, es una suerte de yuxtaposición entre teorías e informaciones, lo que yo pretendo hacer en el tratamiento de la información. Y bueno, ¿cómo se desarrollarán las preguntas? Sin duda serán preguntas abiertas, con palabras como, por ejemplo, describa cómo ha sido su relación con la experiencia pedagógica, o describa, cuente, narre, y digamos que en el desarrollo mismo de la entrevista, pues no habrá un límite de tiempo y podrá extenderse el narrador, el entrevistado, la narradora, la entrevistada, en sus descripciones sobre los fenómenos que yo voy a tratar de ir orientando para que sean descritos. Entonces, las preguntas serán siempre abiertas, pero podrán generarse nuevas preguntas en el desarrollo de la entrevista. No voy a tener un guión establecido, por eso creé los ejes, para tener sí una suerte de orientación, pero no va a ser un guión estricto, sino que voy a permitirme la libertad de conversar con cada uno y con cada una de ellas, para también que ellos tengan la libertad de contar y de contarse, no solo de contar experiencias, sino de contarse a sí mismos en relación con cada una de las experiencias. Frente a las preguntas de la doctora Constanza, pues quiero aclarar que los textos van a ser muchos de estos ya leídos previamente. Yo sé que estas 2 experiencias ya han desarrollado una lectura de textos literarios, lo sé porque conozco las 2 experiencias de cerca. Yo tuve la oportunidad de visitar el Museo Escolar de la Memoria, he estado allá, he vivido las experiencias sensoriales que ellos proponen, y he conversado con el rector y con las profesoras que han diseñado esta propuesta, y sé que han implementado recientemente la lectura de textos literarios. Por ejemplo, sé que están leyendo La sombra de Orión, que es un libro, una novela escrita por Pablo Montoya, donde se narra a partir de la literatura la situación que se vivió en la Operación Orión. Sé que ese libro lo leyeron el año pasado, lo están leyendo este año con otros cursos, así que será, pues sin duda, algunos de estos textos ya habrán sido leídos por los y las estudiantes, por los y las profesoras, y sin embargo, si se da la posibilidad, yo trataré también de sugerir algunos textos que yo mismo he ido leyendo en este acercamiento a la literatura de la violencia, como lo llaman algunos, novelas de memoria, como lo llaman otros. Así que, bueno, me permitiré también la posibilidad, si ellos lo consideran a bien, y ellas lo consideran a bien, de sugerir textos. Yo quiero contar que son 2 experiencias muy sólidas, el Museo Escolar de la Memoria y el Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías. Son experiencias que se han reconocido nacional e internacionalmente. Yo he trabajado con algunas de ellas, no porque haga parte, sino porque en mis experiencias pedagógicas que he trabajado con el IDEB, me he cruzado con estos profesores y conozco de la solidez de estas experiencias. Ambas surgen a partir de conflictos que han tenido, que han vivido las sociedades en esos contextos, tanto el Museo Escolar de la Memoria como el Laboratorio de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el Laboratorio de los Derechos Humanos surge porque uno de los profesores que estaba generando estas preguntas sobre pedagogía que les llevaron a crear el laboratorio fue asesinado. Es decir, que el laboratorio también tiene una experiencia muy triste detrás de toda su apuesta pedagógica, tal como sucede en el Museo Escolar de la Memoria. Así que el papel del maestro y el papel de la maestra en el desarrollo de esta investigación es fundamental, no solamente describiendo su apuesta pedagógica, sino también describiendo la construcción del sujeto en sí mismo, del sujeto maestro, cómo se han construido ellos maestros, cómo se han construido ellas maestras, y
cómo esa formación de identidad de maestro y maestra también influye en la construcción de una experiencia pedagógica como las que ellos y ellas han construido. Y finalmente, con relación a las preguntas de la jurada local de la UPTC, la doctora Luisa, bueno, el tercer objetivo de mi investigación está relacionado justamente con el maestro y la maestra, ¿no? Las percepciones que tienen maestros y maestras sobre estos asuntos de memoria, de derechos humanos, de paz. Y pues a mí me parece súper importante conocer esas percepciones, porque si hay una pregunta que atraviesa toda la investigación es la construcción del saber pedagógico. Y el saber pedagógico tiene que ver con contar la experiencia, cómo ha vivido el maestro su experiencia de ser maestro. Y allí, como yo decía en la exposición en el momento del tratamiento de la información, ese contarse tiene que ver con cómo se ha formado la identidad del maestro, y esa identidad se forma a través de las percepciones, que tiene que ver con la teoría de Mark Breker. Entonces, contamos lo que sabemos, lo que conocemos de la realidad, pero lo que conocemos de la realidad lo conocemos porque lo hemos percibido. Entonces, esas percepciones a mí me parecen fundamentales para el desarrollo de esta investigación. Y bueno, sobre si es posible terminar este año, pues es mi objetivo. Yo pretendo terminar este año. Pienso que he avanzado, he conversado con los líderes de las dos experiencias. Creo que tengo la posibilidad de agendar las entrevistas, sobre todo individuales, pronto, porque pues ellos y ellas están dispuestos a conversar conmigo sobre estos asuntos. Quiero hacer un par de visitas a Medellín nuevamente. Yo conozco la experiencia de cerca, pero tengo que ir a estar, no sé, un par de semanas nuevamente con relación a la experiencia. Ese viaje va a tener que pues, determinar un poco lo que se vaya a demorar mi desarrollo de la investigación. Sin embargo, pienso que puedo agendarlo pronto. Y bueno, ese es mi reto. Sé que se pueden presentar cosas que dificulten en términos de tiempo, pero ese es mi reto. Pretendo ser muy exigente con el cronograma y pues espero que sí sea así. Nuevamente muchas gracias a la doctora Claire Taylor, a la doctora María Constanza Ballesteros y a la doctora Luisa Mezquita por sus aportes que, insisto, me han ayudado mucho para comprender mejor mi proyecto. Muy amables. Entonces, ahora le damos la palabra a la directora, la doctora Celina Tunja. Gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la productora Berta, que está presidiendo esta sala, a la doctora Luisa, que nos acompaña desde casa, a la doctora Constanza, que nos acompaña a nivel nacional, a la doctora Claire, que nos acompaña a nivel internacional. Como diría una profesora mía en la Carlos III, este es un tribunal de lujo, de 3 mujeres y otra presidiendo, y esto la verdad es maravilloso. Bueno, segundo, también quiero agradecer al director de Ciencias de la Educación por todos esos procesos, esos trámites, y al grupo que nos acompaña aquí presencialmente y online. También quiero mencionar un aspecto que, bueno, se pasó por alto y es importante mencionarlo, y es que esta tesis doctoral se enmarca dentro del proyecto de investigación, memoria, víctimas y representación del conflicto colombiano, liderado por la profesora Claire Taylor de la Universidad de Liverpool y en la UPTC, pues yo soy la investigadora principal. Entonces, esto es algo importante mencionarlo porque este proyecto precisamente surge en todo este desarrollo, y por eso también el lugar de la pasantía de Andrés. Por otro lado, quiero comentar que Andrés demostró en todo su desarrollo el interés por la temática, el compromiso, la responsabilidad, y algo que tampoco mencionó es que él atendió las sugerencias y recomendaciones de las juradas para mejorar su escrito también y su presentación. De tal forma que por eso se les envió la última versión ajustada del escrito, como digamos, para simplemente mostrar pues, que sí se han hecho esa serie de arreglos.
Bueno, otro asunto que quiero mencionar aquí, aunque estaba llena de diapositivas, se pasó rápido, o sí lo mencionó la doctora Berta, y es que el estudiante en todo este trabajo de su ruta académica presentó, creó y llenó de contenido la línea de investigación para el Grupo de Estudios Femeninos, Géneros y Derechos Humanos, que se llama Arte, Memoria y Paz, lo cual es un aporte para la línea de esta línea de formación, un aporte para el GIEPEC y un aporte para el doctorado en Ciencias de la Educación. Respecto al último punto que hacía mi compañera Lisa, me parece muy pertinente en decir, bueno, ¿será que para 2023 alcanza? Pues ya me quiero mencionar algo que no dijo Andrés, y es que tiene una comisión de estudios que le permite entonces dedicar mucho más tiempo, concentrarse en esa actividad, pero realmente pues estamos sujetas y sujetos a una serie de transformaciones y de cambios. Por ahora no quiero decir nada más. A las juradas, por supuesto, muchísimas gracias. Sabemos lo que es ser juradas, hacer la lectura, el concepto, las recomendaciones, estar en la sustentación, hacer seguimiento de la tesis. Así que muchas gracias como directora de este trabajo, desde el doctorado en Ciencias de la Educación, por aceptar esta invitación, que sabemos que ustedes lo hacen más por las temáticas, por sus compromisos, por las relaciones académicas, que por otra cosa. Entonces, gracias de todo corazón. Y aquí terminamos. Muchas gracias a todos ustedes. Queremos agradecerle que nos estaban acompañando vía YouTube, invitarlos a que sigan estando con nosotros en todos los eventos académicos que tiene programado el doctorado en Ciencias de la Educación y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ahora vamos a hacer el cierre de manera privada, de tal manera que invitamos a todos los participantes a que nos acompañen en un momento. Por el momento nos quedamos con la doctora Claire Taylor, la doctora Constanza y la doctora Luisa Mestre, que yo también me retiro, así que los dejo con el acta, doctora Luisa, y la doctora Luisa